amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Un saludo bien especial para todos los amigos que nos siguen por la web, por la página de Reactivemos la Odontología y por la página de Onda Digital Televisión. A los amigos que nos ven desde España, un gran saludo a los amigos que nos ven desde Valencia, un gran saludo, un gran solidaridad con ellos. Un gran saludo también para el doctor Pedro Bejarano, dice que está en Argentina desde Buenos Aires. Gracias por vernos por Onda Digital Televisión y por las páginas de Reactivemos la Odontología. El día de hoy vamos a estar con dos súper invitados. Vamos a estar conversando con el doctor Arnaldo Munive. Él es cirujano dentista, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Vamos a estar conversando sobre la tecnología en ortodoncia, inteligencia artificial y 3D. ¡Wow! ¿Qué tal tema? Pueden empezar a dejar sus preguntas. Luego, vamos a estar conversando con la doctora María Miala Iga, especialista en endodoncia, y vamos a estar conversando sobre la importancia del conocimiento de la complejidad anatómica de la endodoncia. ¡Wow! Eso es imperdible, ¿eh? Porque realmente es para sacarse el sombrero de los endodoncistas con toda esa labor y esa paciencia para lograr un buen tratamiento. Como siempre, quiero agradecer al colectivo Fantasma, Dices, Artes Escénicas, dedicado a lo que son habilidades blandas, dictan de taller, teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 995-678-792. A Sofía Fashion Store, viste a la moda, modelos exclusivos de las mejores marcas, traídos especialmente desde Estados Unidos y Europa. Pueden ver sus páginas del Face, que las cosas que están muy, pero muy bonitas. Comunícate con ellos al 935-726-792. A la Asociación de las Bienaventuranzas, como ustedes saben, ya empezamos con la venta de los panetones. Tenemos panetones en bolsa, panetones en caja, panetones chiquitos, diferentes tipos de panetones. Puede colaborar, puede llamar al 933-55-6776. Lo repito, 933-556-776. La Asociación de las Bienaventuranzas. A Odontofando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Y como siempre, Reactivemos la Odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Vámonos a la pausa, regresamos.
hasta luego, nuestro señor director lo indique, vamos a estar conversando con el doctor Armando Murillo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Se escucha? Uy, doctor, se lo escucha perfecto, ¿ah? Se lo escucha perfecto y claro, se lo ve muy bien, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por Buenas estar tardes, ¿qué con tal? nosotros. Buenas tardes, Doctor, gracias por la invitación. doctor, impresionante su currículo, ¿ah? Lo felicito realmente. Eso es lo que necesita la odontología peruana, profesionales jóvenes, bien capacitados para poder reactivarnos, ¿verdad? Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, como ustedes saben, queridos amigos, como les he mencionado, el doctor Arnaldo Munive es cirujano dentista, es especialista en ortodoncia y vamos a estar conversando de la tecnología en ortodoncia, de la inteligencia artificial y la 3D. Así que vámonos porque antes que nos corten, doctor, coméntenos, ¿qué es eso? Ok, bueno, dentro de la práctica de odontología es imposible no estar conectados con la parte tecnológica. Gracias a la tecnología es que podemos simplificar procesos, cada vez llegar a resultados más aceptables en el tema de tratamiento y la base del tratamiento se da en el diagnóstico. Entonces, la pieza clave en este caso en los tratamientos de ortodoncias es básicamente el diagnóstico y qué mejor que aplicar las nuevas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial y el tema del 3D, ¿no? Tenemos situaciones donde antes únicamente teníamos una visión bidimensional de las estructuras internas de los dientes, con el uso de radiografías convencionales preapicales o hasta las panorámicas, pero ahora ya con tecnologías como el escaneo de modelos, las tomografías, podemos tener una visión más tridimensional que nos permite de alguna manera precisar mejor los tratamientos e inclusive tener una nueva mirada sobre lo que hicimos en el pasado, ¿no? Y poder más o menos ver Claro, qué opciones adicionales tenemos para mejores tratamientos, ¿no? excelente, qué comparaciones, pues, no podemos ver con el pasado, ¿no? Claro. Doctor, mire, acá entra una pregunta de un televidente, ¿no? Usted sabe que el programa no solamente lo ven estos cirujanos dentistas, sino público en general, ¿no? Entonces, quiero darle un orden. Me preguntan, doctor, ¿y la ortodoncia es lo que le pegan esos fierritos a los dientes a los niños y a algunos jóvenes y adultos? Claro, Esa es ortodoncia. ajá. El doctor nos va a decir, el doctor nos lo va a aclarar. A ver. Claro, claro, efectivamente, los tratamientos de ortodoncia se basan en utilizar elementos metálicos, que en algunos casos también pueden ser estéticos y cerámicos, con la intención de poder generar movimientos para ordenar los dientes, pero para recuperar la función, muchas veces hasta la función masticatoria. Existen pacientes que a veces pueden tener problemas nutricionales, incluso digestivos, ¿no? Por el hecho de no poder realizar una buena masticación y por tanto no poder generar un buen bolo alimenticio. Y esto da lugar a que tratamientos como la ortodoncia puedan mejorar esos aspectos. Adicionalmente, con tratamientos complementarios a la ortodoncia, como en el caso de disyunciones maxilares o incluso intervenciones quirúrgicas, es posible hasta mejorar la capacidad respiratoria de los pacientes. Ah, qué interesante. Entonces, como nos acaba de decir el doctor, la ortodoncia básicamente es poner orden en sus Orden, dientecitos. claro, No, efectivamente. no solamente es estético, porque también es la parte funcional. Si no tiene los dientes en orden, si no hay un buen acople, no puede morder, como nos acaba de decir el doctor, y eso va a afectar su salud general. Por eso es que nosotros siempre decimos, la cavidad bucal, nuestros dientecitos están íntimamente ligados a lo que es el todo el cuerpo. Por eso es que es tan Claro. importante visitar a su cirujano, dentista de su preferencia. ¿Es así, doctor? Efectivamente, cada paciente puede tener una mayor afinidad sobre su odontólogo tratante. Es importante poder generar ese vínculo y sobre todo, aquí un llamado a los pacientes, un vínculo positivo de iniciativa positiva sobre lo que se va a retratar. Porque muchas veces existen pacientes que por experiencias negativas con otros, en otras situaciones clínicas, incluso de otras especialidades, ya vienen con el recelo o con la intención de repente pensar que no va a salir bien, ¿no? Entonces siempre es bueno también tener una mirada optimista sobre lo que se va
proponer, entendiéndose que la ortodoncia Eso. es un tratamiento que es de largo plazo, ¿no? Entonces, tiene que también haber un largo aliento por parte del paciente, sobre todo porque en ciertas partes del tratamiento la colaboración del paciente es importantísima, porque si se empiezan a despegar los brackets, si no hace caso a las recomendaciones, ¿no? Uf. O los elásticos que se colocan, finalmente tenemos tratamientos que no terminan tan bien, ¿no? Doctor, fíjese, yo le quiero preguntar, ¿por qué son largos los tratamientos de ortodoncia? Aquí lo están preguntando, ¿por qué son largos los tratamientos de ortodoncia, no? Sí, bueno, en este caso los tratamientos de ortodoncia suponen el movimiento dentario y a nivel biológico, un movimiento dentario tarda 30 días en promedio en generarse al menos 1 milímetro de este proceso. Entonces, si contabilizamos que a veces necesitamos mover dientes 4 o 5 milímetros, este tiempo se da de una manera más prolongada, sobre todo porque tenemos que esperar que el hueso haga su trabajo remodelándose alrededor de los dientes, ¿no? Excelente, o sea, por un lado muevo el diente, tengo que ir remodelando. Qué interesante la explicación que el doctor nos ha dado. Excelente, doctor. Doctor, ahora sí, tengo mis dientes torciditos, chuequitos, voy a la consulta del doctor Arnaldo Nive y y le digo, doctor, quiero mi diagnóstico. Ajá. ¿Cómo las herramientas? Ahora sí, coméntenme. Ok, bueno, la base del diagnóstico principalmente se da en la evaluación clínica. No podemos dar ningún tipo de diagnóstico, inclusive con las herramientas de inteligencia artificial y todo, si no existe una auscultación clínica que consiste en que el paciente abra la boca, nos converse. Es importante entender cómo habla el paciente para poder detectar ciertos problemas. Claro. Claro, ¿no? Continúa con la vista de perfil del paciente para ver si es que existen discrepancias de repente en el tamaño de la mandíbula o el tamaño de los maxilares y de esta manera proponer opciones. Y aún así, aún ni siquiera hemos hablado de dientes. Luego pasamos a la evaluación de dientes y podemos estimar si es que los arcos están coordinados, si existe un apiñamiento o dientes torcidos o chuecos. Y finalmente pues integramos todas estas ideas, se le da una explicación breve al paciente, pero es importante pues complementarlo con los exámenes auxiliares, ¿no? Excelente. Doctor, nos preguntan, bueno, la pregunta es más, voy a tratar de escrito. Claro, claro. Doctor, fui a, bueno, al ortodoncista, me dijeron que tenía que tomarme una placa panorámica y unos yesitos, que es los moldecitos. ¿Quiere decir que ya no necesito ahora tomármelos con esta nueva tecnología? A ver, Bueno, en este caso es importante entender que cada ortodoncista estima niveles de complejidad del tratamiento. Entonces, dependiendo del exacto. nivel de complejidad, puede requerirse más exámenes clínicos. Puede existir el odontólogo que considera que con un grupo de exámenes clínicos se va a lograr el resultado del diagnóstico, como que también luego de la revisión de este primer kit de tratamiento básico pueda considerar necesario ver de repente una tomografía o incluso escanear modelos, ¿no? Entendiéndose que en la primera radiografía, la panorámica, que vendría a ser casi obligatoria en los tratamientos de ortodoncia, la posibilidad de poder ver de repente pequeños distorsiones que podrían ser compatibles con dientes de más, de repente otras complicaciones a nivel patológico que podrían demandar una intervención previa o un tratamiento previo antes de empezar la ortodoncia como tal. Excelente. Doctor, y de la parte de la tecnología 3D, ¿cómo ayuda al diagnóstico y al tratamiento? Ok, entonces justo nos quedamos en la parte de exámenes auxiliares y de los niveles de complejidad. Entonces, en un tratamiento estándar, de repente podríamos trabajar con una radiografía lateral de cráneo y una panorámica. Pero detectándose alguna característica complementaria, pasamos a los exámenes avanzados, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, una radiografía, una tomografía, ¿no? Una tomografía de Cone-Beam. Esta tomografía nos va a permitir tener una visión tridimensional de la boca. Vamos a poder hacer mediciones que incluso antes no se podían realizar. Podemos incluso tangibilizar los productos, ya que de repente alguna condición como un diente supernumerario, un canino que está enterrado, impactado dentro del hueso, Uh, podría como que imprimirse
y tener más o menos una idea tangible de lo que se tiene que de repente traccionar o extraer, ¿no? Qué interesante lo que nos comenta el doctor, ¿no? O sea, tenemos ya con una radiografía panorámica, como él nos comenta, es una imagen, bueno, vamos a llamarla en 2D, pero en 3D ya la podemos ver por todos los lados. Qué Claro. bonito, doctor, por hacer el diagnóstico, ¿no? Y el plan de Ujú. tratamiento. Ahora, hay dos tipos de trabajo tridimensional. El primero es el que se utiliza con los rayos X, el cual consiste en atravesar por medio de los rayos X los tejidos dentarios, y cada coordenada del cuerpo, del cráneo, adquiere un valor, ¿no? Un grosor o un tipo de radiopacidad. Entonces, todo esto se reconstruye en una segmentación y se puede visualizar todo. Pero es importante también tener una reproducción fiel de la zona superficial que vendrían a ser los dientes. Y por eso es que la tomografía se complementa con el escaneo de modelos. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un diente impactado y necesitamos hacer un abordaje quirúrgico, y fácilmente podríamos preparar diferentes guías, ¿no? Donde nosotros inmediatamente colocando el instrumento para exponer el diente, lleguemos directamente al objetivo, ¿no? Que sería exponer el diente. En otras situaciones, lo que hubiese ocurrido es que se trabajaba de manera, o sea, al azar, ¿no? Se trataba de buscar el canino y se tenía que hacer un forado bastante grande, ¿no? Entonces, para De evitar una forma eso, más cruenta, de una forma más más cruenta, vamos cruento, a ¿no? llamarlo. Entonces, con tecnología tenemos tratamientos menos invasivos, ¿no? Sí. Alguna vez, doctor, estaba en una cirugía exploratoria de un canino superior, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, qué bonito es que ahora, con la tecnología, pues, se puedan simplificar esos pasos, ¿no? Como usted dice, trazar el camino de repente hasta del colgajo, por donde, para no hacer más aparatosa la cirugía, ¿no? Claro, y todo eso gracias al diagnóstico, ¿no? Entendiéndose que no todos los dientes van a poderse exponer de manera no invasiva, porque a veces puede haber cierto recubrimiento de hueso que evite que podamos hacer un abordaje de repente muy simplificado, ¿no? Pero por eso es importante el diagnóstico, para no llegar a darnos sorpresas durante la intervención, ¿no? Y en la parte del tratamiento, una vez que ya tenemos el diagnóstico, doctor, ¿cómo lo simplifica? Nos ayuda a posicionar los brackets, a tener más claro el diagnóstico. Sí, justo en las imágenes que están visualizando al costado de nuestras cámaras, podemos ver un artículo que hace unos años publicamos con unos doctores de UPC, donde explicamos un protocolo o métodos para poder realizar la cementación de aparatología, o sea, colocar los brackets, pero de manera indirecta, o sea, como si se colocaran de manera simulada en un aparato y después se llevaran de manera directa a la boca. Esto reduce los tiempos de trabajo, y complementado a más tecnología, lo que podríamos tener en un corto plazo y de manera muy simplificada es que con los modelos 3D y la tomografía podamos posicionar los brackets en mejores posiciones, ¿no? Esto da Excelente. bastante precisión, esa sería la palabra. Claro, precisión en el posicionamiento de los brackets, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, Excelente. Doctor, aquí han entrado un par de preguntas que claro. quisiera poder, pues para darle un poquito de... Me dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre ortodoncia y ortopedia? Ok, bueno, en este caso, la ortodoncia propiamente dicha trabaja en un área de movimiento de piezas dentales, trata de hacer un posicionamiento puntualmente de los dientes, ¿no? Cómo movemos un diente, o si un diente lo tenemos uno más atrás, lo podemos acomodar, formar el arco y alinearlos. Pero es importante entender de que nuestra carga genética multicultural ha generado que muchas veces tengamos pacientes que tienen de repente la mandíbula muy grande o la mandíbula muy pequeña, o de repente la parte de acá muy grande o ambos muy grandes. Entonces, los huesos, si es que no hacemos cirugía ortognática, no los podemos intervenir. Entonces, si a tiempo, por ejemplo, a los 8, 9, 10 años,
podemos hacer una primera consulta con ortodoncia. Es posible hacer un tratamiento previo que se conoce como ortopedia. Tal vez a algunos les da una referencia muy cercana el tema de los zapatos ortopédicos, por ejemplo, ¿no? Que en Ahí algún momento está, a los niños les colocan. Entonces, algo muy claro. parecido ocurre, solo que en este caso es como si fuese un zapato ortopédico, pero que va en la boca, de diferentes modelos, variedades y tipos. Y esto ayuda a estimular el crecimiento de los huesos. Si un paciente estaba condenado a tener un mentón muy pequeño, con un aparato ortopédico, tal vez podemos generar un adelantamiento de la mandíbula y tener un mejor tratamiento ortodóntico futuro, porque algunos dicen, no, pero ya me hago la ortodoncia y ya no hay problema. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros simulamos los huesos, si conseguimos adelantar al menos unos 3 milímetros o 2 milímetros de hueso mandibular, ¿no? Podríamos evitar que los dientes se esfuercen en tratar de alcanzar a los dientes de arriba. Entonces, con ortopedia logramos esos resultados. Y de repente evitamos situaciones lamentables donde de repente el paciente se le tiene que decir, ¿sabes qué? Te tienes que operar y no hay de otra, ¿no? Caballero, nomás, a hacer Sí, la pues. cirugía ortonáctica, no queda Ajá. otra. Claro, en esos casos ya. No queda. Aquí yo le quería hacer una pregunta. Toda esta tecnología, pues cambia el enfoque en lo que es la planificación y la ejecución de los tratamientos. Sí, sí, efectivamente, como comentábamos en un inicio, tenemos tratamientos antes de la tomografía que muchas veces trataban de compensar esa deficiencia esquelética, pero forzábamos a los dientes a salirse de sus huesos, a salirse de sus bases óseas. Y dentro de los huesos tenemos un sistema de irrigación sanguínea que permite darle nutrición al diente. Entonces, si nosotros forzamos esa salida de dientes, finalmente tenemos resultados negativos como que de repente los dientes se comiencen a mover y hasta se puedan perder. Entonces, la llegada de la tecnología ha permitido tener mucho más reserva para proponer tratamientos, ya que en algunos casos podría ser contraproducente un abordaje únicamente ortodóntico y pueda necesariamente requerir la intervención de otras especialidades, ¿no? Eso es bastante importante. O sea, la tecnología 3D nos ha permitido abrir un poco más los ojos respecto a este tipo de situaciones. Excelente. Doctor, ¿qué podría pasar aquí? Mire, Ajá. doctor, bueno, tengo braques y le he pedido al ortodoncista que, que traje más rápido porque tengo que viajar. Uy, Ajá. ¿qué podría pasar? ¿Qué Claro. podría pasar? ¿Qué podría pasar con mis dientecitos si es que yo mismo los ajusto? ¡Wow! ¡Qué buena Ah, sí. pregunta! Claro. Bueno, Bueno, doctor, contéstela por sí, favor esta claro. pregunta. Habría que primero entender la noción de las fuerzas. Nosotros Ah, en ortodoncia trabajamos con fuerzas menores a 100 gramos. Entonces, si ustedes de repente tienen a la mano un poco de harina y lo graman en una balanza, imagínense la poca fuerza que necesitan para levantar 10 gramos de harina, 15 gramos de harina. Entonces, ese tipo de movimientos tan ligeros se hacen en ortodoncia y si de repente, que puede pasar por la cabeza de algún paciente, va y se compra las cadenas que venden en una tienda dental y las utiliza, podría generar una fuerza que que se salga del proceso natural, ¿no? Y generar resultados que pueden, en algunos casos, asustar tanto al paciente como al mismo odontólogo, ¿no? Como casos de ah, fenestraciones, que se puedan salir los dientes y todo. en pocas palabras, como nos dice el doctor, como nos está comentando el doctor, usted puede perder los dientes. Todos sus dientes se empiezan a mover, ¿no? Así, todos sus Claro. dientes empiezan, y entonces ahí tiene usted un problema que usted solo se causó. Tenga Y mucho bueno, cuidado. ajá, y en ese caso, de todas maneras, entender de que no estamos libres. A veces el odontólogo tiene una visión centrada en su tratamiento, pero a veces dejamos de lado situaciones sociales o inherentes del mismo paciente que de repente emigra o cambia de trabajo o de repente ya no tiene la posibilidad de continuar afrontando el costo del tratamiento de ortodoncia
Entonces, es bueno concientizar los objetivos del tratamiento y de repente proponer alternativas mixtas, ¿no? De repente quisimos llegar a estos resultados, no se pudo, se intentó todo con el paciente, pero se va de viaje. Entonces, en algunos casos se puede hacer un complemento con otros tratamientos, ¿no? Para tratar de alcanzar el objetivo, pero concientizándose de que, bueno, ya no he cumplido como paciente, me toca de repente asumir otros costos para poder lograr este objetivo, ¿no? Efectivamente. Doctor, otra pregunta, por aquí ya se nos acaba el tiempo, pero aquí, doctor, Claro, no hay problema. tengo un tratamiento de 3, 4 años, no voy a mi consulta, he consultado con otros ortodoncistas, otros odontólogos, y mis dientes se mueven, y ahora muchos me doy cuenta que no quieren hacerse caso de mi caso. Ajá. Bueno, es algo que a veces puede pasar. En ese caso es importante tomarlo con pinzas, ¿no? Y de repente primero acudir a otras especialidades como podría ser periodoncia. Cuando hay movilidad de dientes, eso ya es competencia de la especialidad de periodoncia, la cual tiene que estimar un tratamiento, de repente ver si es que está asociado a placa, de repente hay una periodontitis que no se está tratando, y esto pues a la larga debe poderse abordar, ¿no? Excelente. Doctor, ¿alguna página del Face, algún WhatsApp, dónde se lo puede ubicar? Por favor. Ok, bueno, en este caso, si es que es para tratamientos, citas, no sé, pacientes, estamos, mi consultorio se llama Munident, entonces en Instagram pueden encontrarlo como Munident Central, excelente, ¿no? Y bueno, de todas formas, para cualquier consulta, de repente académica, tienen también mi Instagram, en este caso es, bueno, como no suelo, Arnaldo M92 sería el Instagram que utilizo como cuenta, ¿no? O me pueden buscar como Arnaldo Munive, va a aparecer, sí. Doctor Arnaldo Munive, usted ha sido muy generoso con su tiempo por estar con nosotros. Espero poder tenerlo nuevamente en el programa, doctor, que se dé una tarde con nosotros. Porque no, sí, ha quedado chico el tiempo. Han quedado, miren, como si nada, nos fuimos media hora ya. Doctor, entonces, le agradezco su generosidad con su tiempo, que tenga usted una linda tarde. Muchas gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bueno, queridos amigos, qué interesante, ¿eh? Qué interesante y qué rápido fue la conversación con el doctor, realmente. Vámonos a la pausa, regresamos.
Bueno, queridos amigos, tal luego nuestro señor director lo indique, vamos a estar conversando con la doctora María Mijaela Yuga. Doctora, muy buenas tardes, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, yo la escucho perfectamente. Oh, doctora, muchas gracias por estar en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, doctor Yuri. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí es un honor para mí, ¿no? Porque es la primera vez que estoy en el programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de endodoncia, porque bueno, a mí es un tema que me apasiona mucho. Y he elegido hablar de lo que es la complejidad anatómica, ¿no? Porque es un tema bastante importante, ¿no? Que yo creo que sí deben conocer tanto, bueno, los especialistas como también los pacientes, ¿no? Tienen que saber que no todos los dientes son iguales y que tenemos también variedades anatómicas en cuanto a los dientecitos, ¿no? En cuanto a los conductos. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera hablar sobre la endodoncia, lo que es la endodoncia en sí. Claro, ¿qué es la endodoncia? Bueno, Exacto, vamos es un un poquito. procedimiento especializado, exactamente, que consiste en lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pulpar y periapical, ¿no? Hablamos de la enfermedad pulpar cuando la pulpa está inflamada, hay un dolor agudo, ¿no? Prácticamente en el paciente y continuo, ¿no? Y hablamos de lo que es la enfermedad periapical cuando ya esa infección, cuando la pulpa ya está necrosada y esa infección ha llegado a nivel del periápice y ya prácticamente se ha instalado a nivel del huesito, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo en las imágenes, ¿no? Es de que la anatomía no es muy simple, ¿no? Se está hablando, ¿no? De un sistema de conductos radiculares. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos conductos laterales, conductos accesorios, tenemos istmos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que es una forma, es un molar, ¿no? Un molar inferior que tiene prácticamente su anatomía interna en forma de C. Aquí podemos ver como un punto y coma, ¿no? Exacto. Qué interesante. Entonces, claro, pero sí, hay casitos donde sí, ¿no? En la población peruana sí existen, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo, es muy importante saber evaluarlo, ¿no? En primer lugar, nosotros tomamos una radiografía bidimensional 3D periapical. Entonces, sí, a veces se puede observar ese tipo de anatomía, ¿no? Pero para estar más seguros, ¿no? Para ver exactamente su complejidad, ¿no? Se le puede pedir al paciente, ¿no? Tomar un estudio tridimensional, un CBCT, y de esa manera podemos evaluar exactamente cuál es el tipo de ese molar, por ejemplo, en tipo de C, en forma de C, ¿no? Para hacer porque hay varias clasificaciones, por ejemplo. En este pacientito aquí, en este casito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso de dens vaginatus, ¿no? Sabemos que también tenemos anatomías, variaciones de forma del diente. Tenemos dens vaginatus, podemos también tener un taurodontismo. Entonces, estos casos necesitan un aborde, digamos, un poco más especial, ¿no? En el sentido de que cambia según lo que es el tratamiento clásico, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo de abordaje, tenemos que ver cómo es la comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, ¿no? Este tipo de anatomía y por eso es importante también estar documentado, ¿no? Leer, ¿no? Y saber cómo tenemos que abordarlo, ¿no? Porque en primer lugar se modifica lo que es el acceso, se modifica cómo vamos a instrumentar, ¿no? Abordar estos casos, por ejemplo, en este caso que tenemos que hacer una muy buena limpieza, una muy buena desinfección, ¿no? Porque tenemos mucho tejido ahí pulpar, entonces tenemos que eliminar por completo todo. Y si es un conducto en forma de C, ¿no? Ya sabemos que los instrumentos, ¿no? Prácticamente cuando estamos ahí entrando con instrumento de conducto, nos deja siempre una forma circular. Entonces tenemos que ver cómo podemos entrar de tal forma de que podemos retirar por completo el tejido pulpar o necrótico en este caso. Excelente, doctora, que realmente nos ha explicado muchas cosas en un ratito. Aquí los televidentes nos están preguntando desde qué parte del mundo nos está transmitiendo usted, que ese acento, ¿de dónde es? ¿De qué país es? Sí. Claro, yo soy, bueno, de nacimiento soy de Rumanía, ¿no? Pero yo vivo en Perú, bueno, en Tacna. Sí, de Rumanía soy. Y ahora vivo en Tacna, claro. Tacna, qué Así bonito. Es. La ciudad heroica de Tacna. Sí, en la ciudad heroica de Tacna, exactamente. Aquí me encuentro y, bueno, aquí estoy trabajando y, bueno, todo lo demás. Ahí ejerce la carrera y es especialista. Entonces, lo que están preguntando, la doctora María Mijaela Yuga es rumana, pero ella radica aquí en la ciudad de Tacna, en nuestro querido Perú,
es cirujano dentista y hace la especialidad de endodoncia. Y estamos hablando de la dificultad, la importancia de la complejidad de la anatomía de las endodoncias, ¿no? ¿Qué es una endodoncia? Es cuando el dientecito por diferentes medios externos o internos puede ser atacado y entonces sufre un acceso, etcétera, etcétera. La doctora nos va a poder explicar mejor y necesita hacerse una endodoncia. Doctora. Exactamente, o sea, prácticamente, ¿no? Sobre todo los pacientes, cuando hay una lesión cariosa, una caries muy profunda, ¿no? El paciente con los primeros síntomas que viene ahí, tengo mucho dolor, es un dolor a veces continuo, intenso, que no deja dormir, a veces no se da ni siquiera con analgésico, entonces es obligatorio, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacer todas las pruebas clínicas y todo lo demás, ¿no? Y es muy probable que esa pieza necesite un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque la pulpa está ya inflamada, hay una pulpitis ya irreversible, sintomática que se llama, ¿no? Y tenemos que hacer un tratamiento de conducto para retirar ese tejido pulpar que está ya inflamado, ¿no? Y que no deja prácticamente descansar, dormir, ni que el paciente no esté tranquilo. Entonces tenemos que retirar, ¿no? Ese tejido que está inflamado, limpiar toda esa zona, estar seguros que no queda nada de tejido, ¿no? Y después obturar, o sea, sellar los conductos herméticamente, tridimensionalmente y de tal forma de que se evite la filtración bacteriana, ¿no? Y así prácticamente se finaliza lo que es la endodoncia. Pero también tenemos casos donde esa pulpa ya no está vital, ¿no? A veces un paciente tiene una lesión cariosa o a veces ha sufrido un traumatismo también, ¿no? Y de a poquito esa pulpa se va necrosando, se va infectando, se va muriendo, el paciente no tiene ningún tipo de dolor, pero en cambio sí puede aparecer lo que es el hinchazón de la cara, ¿no? Y en la radiografía, cuando tomamos una radiografía periapical, ahí sí podemos ver que hay una lesión muy grande, no a nivel del huesito, o sea, prácticamente una lesión periapical. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una necrosis pulpar, ¿no? Y si es que hay tracto sinuoso o no, bueno, en función del diagnóstico, ahí sí tenemos que hacer, de hecho, un tratamiento de endodoncia, pero ya, digamos que es un tratamiento un poquito más complejo porque hay muchas más bacterias dentro del conducto. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que al hacer el tratamiento no queda nada de bacterias, no hay nada de olorcito, no hay tracto sinuoso en el sentido que no hay pus, ya no hay drenaje, no hay fístula, el paciente está totalmente asintomático y la pieza no duele, no duele. Y cuando todo eso ya prácticamente no hay ningún tipo de sintomatología, se puede finalizar el tratamiento de conducto y se hace controles. Muy importante el seguimiento al paciente. Excelente. Doctora, mire, una pregunta Sí, claro que sí. Doctora, bueno, buenas tardes, doctora. A mí me ha empezado a doler mi dientecito, mi molarcito, mi dientecito, al agua fría y al agua caliente. ¿Usted cree que necesita endodoncia? Claro, si es un dolor ya continuo al agua fría o al caliente, ¿no? Sí se necesita. Sí, se recomienda hacer tratamiento de conducto. A veces, ¿qué pasa? Que puede ser que el paciente, ¿no? Al agua fría y al agua, no solamente toma agua fría o agua caliente, ¿no? Pero ya cuando deja de tomar, no es un dolor, digamos, continuo, desaparece el dolor, ¿no? A veces lo que nosotros hacemos, pero es muy importante el diagnóstico previo, ¿no? Se puede hacer digamos, claro, un recubrimiento pulpar directo, ¿no? O sea, se puede hacer porque hoy tenemos biomateriales, tenemos unos materiales que son muy compatibles, ¿no? Con lo que es el tejido pulpar, ¿no? Y podemos, digamos, conservar la pulpa y el paciente se puede igual, ¿no? Quedar con su diente vital sin hacer tratamiento de conducto, pero con sin sintomatología prácticamente. Pero por eso es muy importante el diagnóstico previo, ¿no? Nosotros igual tenemos que hacerle todas sus pruebas y a ver si es que es verdad, que realmente el diente no cede, no es un dolor continuo y todo lo demás. Y en ese caso sí se puede hacer ese tipo de procedimiento. Pero si es un dolor continuo, en el sentido que, claro, ¿no? Si es un dolor que ya no deja dormir, no cede para nada, ahí sí se recomienda hacer tratamiento de conducto. Entonces, queridos amigos, como nos dice la doctora, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico con síntomas, signos, la toma de una placa radiográfica, por ejemplo. Si me acosté a dormir y no pude dormir porque toda la noche mi diente late, molesta, eso es prácticamente una endodoncia, ¿no? La doctora también nos comentó que hay diferentes estadios de la pulpa, ¿no? Donde la pulpa
puede estar inflamada y si le hacemos un adecuado tratamiento, puede desinflamarse y puede salvarse. ¿Cómo hacemos eso, doctora? Coméntenos, por favor. Claro, o sea, prácticamente lo primero que hacemos, bueno, aparte del diagnóstico, ¿no? Como digo, la pulpa si está inflamada es un dolor ya continuo, ¿no? Que al paciente prácticamente no lo deja descansar. Entonces nosotros, bueno, viene el paciente, le hacemos el diagnóstico, con la radiografía, todo lo demás, y después de eso procedemos con el tratamiento endodóntico, sí, ¿no? Primero se pone la anestesia, ¿no? Trabajamos con anestesia local, ¿no? Para que no duela, porque igual, ¿no? De por sí sabemos que duele mucho porque es un diente que tiene mucha sintomatología. Y después procedemos a lo que es el aislamiento absoluto. O sea, trabajamos con un clampcito, un dique de goma, aislamos prácticamente la morita de todo lo demás de la boquita para que no entre saliva y porque como nosotros utilizamos unos ligantes muy fuertes, ¿no? No se pasen en la boquita y no molesta al paciente, ¿no? Después de eso, bueno, hacemos todo el aislamiento, todo demás, empezamos a hacer el acceso, accedemos dentro de la pieza dental y después con las limas, primero manuales, ¿no? Empezamos a localizar los conductos, los conductos y, bueno, todo lo demás, ¿no? Hacemos el glide path, la conductometría, ¿no? Lavamos muy bien, hacemos varios, muy buen protocolo de irrigación, porque la idea es de que nosotros tenemos que retirar por completo, ¿no? Todo el tejido pulpar. Y como mencionaba anteriormente, el problema es que nos estamos consultando con un sistema de conductos radiculares, o sea, no tenemos solamente un conductito simple nomás, tenemos canales laterales, accesorios, istmos, ¿no? Que comunican entre los conductos. Entonces, ahí el instrumento no llega, ¿no? Aunque trabajamos con instrumentos hoy en día de níquel titanio muy flexibles, no llegan a limpiar, a desinfectar, a descontaminar, ¿no? A retirar prácticamente ese tejido. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que utilizar irrigantes muy fuertes, muy potentes. De hecho, tenemos hoy en día técnicas de activación del irrigante, ¿no? Tenemos varios sistemas de ultrasonido, activación sónica, tenemos el sistema láser, ¿no? Muchos sistemas que nos ayuda prácticamente a esa activación que sea mucho más potente y más efectiva, porque en los casos vitales, bueno, tenemos lo que es la pulpa vital, ¿no? Pero en los casos necróticos, por ejemplo, sabemos el biofilm que es nuestro amigo principal. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que no queda nada, o eliminar lo máximo posible, ¿no? Ese biofilm que está contaminado y estar seguros que no quedan las paredes prácticamente, ¿no? Ese biofilm ahí pegado, impregnando los sismos en la zona donde nosotros con el instrumento no podemos llegar. Por eso, o sea, prácticamente la idea es esa, ¿no? También de mi tema, ¿no? Decir de que tenemos que pensar como en 3 dimensiones en un diente, ¿no? Y no saber que es un conducto simple, rectito y ya está, no. Tenemos que pensar que tenemos muchos conductos laterales, istmos, o sea, muchas deltas apicales, ¿no? Y es muy importante que nuestro irrigante llegue por todo lado y que elimine prácticamente ese tejido por completo, porque si queda algo por ahí, bueno, no se recomienda, ¿no? O sea, debemos evitar que nos quede tejido pulpar, sea el vital o contaminado dentro del conducto, ¿no? Y por eso es muy importante hacer un buen protocolo de irrigación. Y después de eso, que hemos hecho un buen protocolo de irrigación, todo lo demás, ¿no? Ya procedemos con lo que es la obturación. Una obturación tridimensional, un buen sellado, porque claro, aún así tenemos que prevenir lo que es la filtración bacteriana, ¿no? Pero aún así la endodoncia no acaba ahí. Es muy importante que el paciente sepa que en máximo 10-15 días él se tiene que hacer su restauración definitiva. Porque, bueno, usted es rehabilitador y sabe que si no tenemos una buena restauración definitiva, ¿no? La endodoncia puede fracasar en el tiempo, ¿no? Entonces el paciente sí tiene que saber eso y es obligatorio. Por eso es que yo les digo siempre, queridos amigos, visite al cirujano dentista de su preferencia, para que le haga una profilaxis, un destartaje, un diagnóstico, si hay caries, o sea, prevención, para no terminar con las endodoncias, con las extracciones, con una corona, con un puente. Es bien importante que usted haga prevención. ¿Y cómo hago eso? Visitando a mi cirujano dentista de cualquier parte de donde esté en Lima, en Tacna, en la selva, en cualquier parte, usted visita a su cirujano dentista y de esa manera vamos a reactivar la odontología. ¿Sí o no, doctora María? Así es, doctor. Tiene toda razón, así es. La prevención, doctora, es lo principal. Exacto, doctora. Mire, que hay una pregunta bien interesante. Mire, 2 preguntas interesantes que me parecen, creo que, a ver, mire, doctora, ¿por qué
¿por qué me estoy haciendo un tratamiento de endodoncia, dice, no de conducto, y sale mal olor? Ahí está. Le están haciendo su tratamiento y le está saliendo mal olor. Sí. Ajá, Ya. y me dicen todavía no me la pueden terminar, no me la pueden tapar. Bueno, tapar, pero no, ya vamos a simplificar. Claro. Ya. En este caso que se está empezando, se está realizando un tratamiento de conducto y hay mal olorcito dentro, ¿no? Es porque tenemos aún el biofilm presente, ¿no? Nosotros sabemos que la principal bacteria del biofilm, ¿no? En el caso de endodoncia es la Enterococcus fecalis. Entonces sabemos que es bien difícil a veces de eliminar, ¿no? Y se necesita, bien cierto, ¿no? A veces más de una sesión, 2, 3, hasta 4 sesiones según el caso clínico, ¿no? Porque a veces tenemos casos donde es aún no se queda impregnado, ¿no? Prácticamente en los conductos radiculares y aún así con un buen protocolo de irrigación, todo lo demás, sigue ahí, ¿no? Entonces sigue aún activo, se está activando, ¿no? Prácticamente esa bacteria. Entonces es muy importante que el paciente tiene que entender, ¿no? Que aunque salga mal olor, ¿no? Debe seguir con sus sesiones, con sus tratamientos, porque el médico, el odontólogo, lo que está haciendo el especialista es limpiar, desinfectar y seguramente le están dejando un antibiótico, un medicamento intraconducto ahí dentro entre sesiones para que vaya eliminando, para que vaya matando todo. Entonces el paciente tiene que entender que es algo muy normal de su proceso y en el momento de que no hay nada de olor, nada de dolor y todo está bien, recién se puede finalizar su tratamiento de conducto. Excelente, doctora, excelente. ¿Eh? Doctora, mire, otra pregunta de otro paciente del público, de aquí del público. Mire, esta está un poco más rebuscada. Doctora, buenas noches. Me estaba haciendo una endodoncia y me dijo que tengo un Ebon o pata de elefante y por eso no puedo, se ha complicado mi tratamiento de endodoncia, bueno, de conducto. Ya. Claro, pero ¿Qué es eso? puede ser, ¿La claro, entiende más o menos? claro. Claro, o sea, como estoy diciendo, sí, puede ser que haya que hay variaciones anatómicas, ¿no? Que tenemos un Ajá, paurodontismo, pero ajá, es algo normal ajá. que es muy importante diagnosticar previamente, Anatomía. ¿no? Y aún así se puede abordar, no solamente que lo más importante es conocer, ¿no? Con lo que nos estamos confrontando, ¿no? A veces con el caso cuando tenemos, por ejemplo, causa de paurodontismo, que está lo que es la cámara pulpar muy amplia y los conductos están muy, muy abajo, ¿no? A veces sí se requiere utilizar el microscopio o las lupas de aumento para poder localizar los conductos, ¿no? Y trabajarlos adecuadamente, ¿no? Pero es algo normal y eso no quiere decir que no se debe hacer el tratamiento, de lo contrario, se tiene que hacer, ¿no? Aunque es más complejo a veces, ¿no? Tal vez requiere más sesiones, pero se tiene que hacer el tratamiento, ¿no? Por eso, teniendo la complejidad según la variedad anatómica, lo que sea, pero se tiene que hacer. Pero es muy importante conocerlo previamente, ¿no? Y como mencioné, si es que se toma una radiografía periapical que es bidimensional y nos da información, ¿no? De lo que es el largo y el ancho, ¿no? El paciente tiene que saber que aún así, si el odontólogo, el especialista dice, mira, tienes que tomarte un examen tomográfico, una tomografía, que no piense que, ay, que me quiere irradiar o quiere que gaste dinero. No es por eso, es porque No. claro, esa tomografía Porque lo prácticamente nos da necesita. información tridimensional, se necesita exactamente, ¿no? Que nosotros podemos evaluar así la pieza dental en 3 planos, axial, coronal, ¿no? Y sagital. Y de esa manera podemos tener más información más detallada de cuánta anatomía. Y en función de eso podemos saber cuál es el plan de tratamiento ideal, cómo tenemos que abordar esa pieza dental, con qué tipo de instrumentos, ¿no? Para que podamos trabajarla adecuadamente, ¿no? En cuanto a la radiación, el paciente también tiene que saber que lo que es una tomografía, una tomografía computarizada en endodoncia, ¿no? Un CBCT, nosotros estamos pidiendo un campo de 5x5, 4x4 de fold of view, que son los voxels, que es un campo muy pequeño. Y en cuanto a la radiación, por ejemplo, un vuelo de 10 horas, ¿no? Que yo que hago vuelos, por ejemplo, a mi país, ¿no? Que son vuelos internacionales, que son 14 horas. En ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos como aproximadamente 50 microsievert de radiación. Pero en cambio, nosotros si tomamos una tomografía, ¿no? De 5x5 o 4x4 al paciente, solamente va a tener 4 milisieverts de radiación.
que es muy poquito, no es nada prácticamente. Entonces, ahí para que se haga una comparación, ¿no?, entre un vuelo, ¿no?, de 10 horas y una pequeña radiografía de una pieza que necesitamos, que no es nada. Entonces, que no se asusten porque no, si se necesita, se recomienda, sí, pero que no se asusten porque no pasa nada, ¿no? Efectivamente, y puede salvar su piecita dentaria. Exactamente, Mire, acá, que eso es lo más importante. doctora, mira, dos o tres preguntas que más o menos les estoy leyendo y preguntan lo mismo que tú mencionaste. ¿Por qué es importante que una vez que he terminado mi endodoncia, me haga, pues, dijiste, en 2 semanas mi restauración? ¿Por qué? Después... Sí, claro. ¿Por qué es muy importante eso? Bueno, como bien sabemos, aún así, después de finalizar la endodoncia hay un pronóstico, ¿no? Y todo ese pronóstico también tiene mucho que ver con la propia restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros siempre cuando acabamos la endodoncia la dejamos como un cementito provisional, bueno, que normalmente son pacientes que son derivados y tenemos que, bueno, después derivarlos al odontólogo general, al especialista, ¿no? Y que le haga la parte... No regresa. Y no regresa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pieza dental, en primer lugar, se puede, por ejemplo, contaminar, ¿no? Puede haber una filtración bacteriana ahí, se puede contaminar la endodoncia y puede fracasar. En segundo lugar, se puede romper, porque de por sí, como hemos entrado la pieza dental, si está con un cementito provisional, no está restaurada en condiciones, con una restauración simple, con una resina, o con una restauración compleja, como por ejemplo, si fuera necesario, ¿no?, un espigo, ¿no?, o tal vez una corona, ¿no? En ese caso, la pieza se puede estar más débil, ¿no?, y se puede romper. ¿Por qué? Porque está con un cemento provisional, el paciente muerde algo duro y se rompe. Por eso es muy, muy importante, igual, ¿no?, los cuidados post-endodónticos se le da al paciente, pero aparte el paciente tiene que saber que sí o sí tiene que rehabilitar la pieza dentaria, porque si no se rehabilita, no va a haber éxito, o sea, va a haber un fracaso de la endodoncia, porque sí o sí, por ahí va a filtrar, se va a recontaminar, no va a entrar bacterias, se va a recontaminar y va a fracasar todo. Entonces, por eso es muy, muy importante que el paciente sepa que sí o sí tiene que hacer la restauración postendodóntica, obligatoriamente. Efectivamente. Mire, qué importante lo que nos recomienda la doctora María. O sea, no solamente es hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, hacerse la endodoncia. Muchos pacientes dicen, no, ya me hice la endodoncia, me la dejo así. Pero como dice ella, pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, eso se contamina. Muchas veces uno quiere rehabilitarla, pone una obturación o una corona y vienen los problemas bien serios. Entonces, termina su endodoncia e inmediatamente trate de ponerse lo que le he indicado, ¿no? Una restauración, una corona, y así puede salvar su piecita dental. Doctora María, sus palabras finales, por favor. Le agradezco que haya estado en el programa. ¿Hay algún número de WhatsApp, una página? ¿Dónde la pueden buscar? ¿Dónde los pacientes, los colegas que quieren hacer una pregunta? Claro, doctor, muchas gracias de nuevo por su invitación. La verdad que es un honor para mí porque es la primera vez que estoy en un programa aquí en Perú. Y bueno, yo estoy trabajando, tengo aquí mi consulta en Tacna, en la ciudad de Tacna. Si cualquier información, bueno, lo que se necesite, si están por aquí, por Tacna, me pueden encontrar a mi Facebook, ¿no?, María Mijaela Yuga, que es mi Facebook personal, o a mi Instagram, que es María Yuga Endo, ¿no?, que también, si cualquier consulta que se me puede hacer sin problema, estoy ahí para contestar. Y muchas gracias. Excelente, doctora María, muchas gracias, muy buenas tardes, que Dios la bendiga, gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias, doctor. Gracias. Bueno, queridos amigos, increíble programa hoy día, hemos tenido ortodoncia, hemos tenido endodoncia, así que realmente gracias a todos los que nos han seguido, gracias a los doctores, como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar, cuídense mucho, muchas bendiciones para ustedes.